no podíamos empezar con otra noticia que no sea la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En un histórico referéndum, el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, tras conseguir el 51.9% del respaldo ciudadano frente al 48.1% que apoyó la permanencia en el conglomerado de países europeos. Según los resultados oficiales, la participación fue del 72%. Tan pronto se conocieron estos resultados, el primer ministro británico David Cameron y principal propulsor de la permanencia en la Unión Europea renunció. Dejará el cargo tras el Congreso de su partido, que se realizará el próximo mes de octubre. Pero el pueblo británico ha tomado una decisión muy clara de tomar un camino diferente. Y como tal, creo que el país requiere un liderazgo nuevo que lo lleve en esta dirección. Esta fue la primera consecuencia política que trajo la decisión del Reino Unido de separarse de la Unión Europea. Haré todo lo posible como primer ministro para enderezar la nave durante las siguientes semanas y meses, pero no creo que sea apropiado para mí ser el capitán que maneje a nuestro país a su siguiente destino. Esta no es una decisión que he tomado ligeramente, pero sí creo que es el interés nacional tener una estabilidad que el nuevo liderazgo requiere. En países como Francia, Suecia, Dinamarca, Hungría, Grecia y Holanda, partidos de ultraderecha celebraron el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Para todos los patriotas, para todos aquellos que aman la libertad, este es un día de gozo. No ha muerto Europa, es la Unión Europea la que está temblando y es el renacimiento de las naciones. Ellos necesitan construirse entre ellos y un nuevo proyecto europeo que tenga cooperación. Aún más, la histórica decisión del jueves amenaza también con separar al Reino Unido. Escocia vuelve a hablar de la independencia. Tras perder en 2014 un referéndum de independencia, la primera ministra escocesa dijo que una segunda consulta popular es probable. Quiere separarse del Reino Unido para seguir siendo parte de la Unión Europea. Quiero que quede absolutamente claro hoy que pretendo tomar todos los pasos posibles para explorar todas las opciones, para dar efecto a la votación de la gente de Escocia, en otras palabras, para asegurar nuestro lugar continuado en la Unión Europea y en el mercado común en particular. A diferencia de Inglaterra y Gales, la autonomía escocesa votó mayoritariamente el jueves a favor de permanecer en el bloque. La salida de Reino Unido constituye un duro golpe para el proyecto europeo, en cuyos orígenes estuvo la idea de evitar otra gran guerra en el continente tras el desangramiento que supuso la Segunda Guerra Mundial. El mecanismo para abandonar el bloque está contemplado en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija un periodo de 2 años para negociar las condiciones de la salida de uno de sus integrantes. Si en ese tiempo no logran un acuerdo, el plazo puede extenderse, pero solo si hay acuerdo unánime de los otros 27 socios de la Unión. NTN 24, en el lugar de la noticia, hacemos contacto con Javier Farge, él es periodista en Londres. Javier, muy buenas noches para usted. Ha sido una noticia impactante, no solo para el Reino Unido, sino para el mundo en general. Fuga de los bancos, viernes negro para las bolsas, la repercusión a nivel económico ha sido realmente impactante. Efectivamente, Irán, buenas noches. Aquí ya ha caído la noche en Londres, una noche después de un día tumultuoso. Las encuestas de opinión le daban una ventaja a la permanencia del Reino Unido por 4 puntos. Esa ventaja se mantuvo, pero al revés, es decir, en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las bolsas de valores europeas comenzaron sus operaciones bursátiles a la baja esta mañana, y esto se fue reflejado también en la bolsa de Nueva York. Esto ha causado un terremoto político verdaderamente grande, aun cuando quedan 2 años para completar el proceso de divorcio, si se quiere, del Reino Unido de la Unión Europea. El Consejo Europeo se va a reunir porque quiere acelerar este proceso. ¿Por qué? Porque, como ustedes explicaban muy bien en el informe inicial, hay partidos nacionalistas y movimientos nacionalistas que están queriendo un referéndum para salir de la Unión Europea, y lo que quiere evitar el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, es que esta demora en la salida del Reino Unido le dé ánimos
aliados a estos grupos nacionalistas para buscar también su salida de la Unión Europea. Al mismo tiempo, muchos dentro de la dirigencia del continente quieren que haya unas reformas en la Unión Europea. Es decir, que las cosas no pueden seguir como estaban antes, debido a que hay mucha gente que se queja de la falta de transparencia, de la falta de, digamos, de retornos económicos de la membresía de la Unión Europea de muchos de los países, y por consiguiente ellos quieren acelerar este proceso. Evidentemente, en el Reino Unido se ha ocasionado, como decían ustedes, la renuncia del primer ministro David Cameron. Él tiene que recurrir a la cláusula 50 del Tratado de Lisboa, que pone en marcha el proceso de divorcio, si se quiere, del Reino Unido de la Unión Europea, pero él no quiere hacerlo porque él comprometió su carrera política y él apoyó con todas sus fuerzas al campo de los que querían la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. De manera que estamos hablando de un país dividido, porque aun cuando ganó por 4 puntos, estamos hablando casi dividido por la mitad. La mayor parte de votantes mayores de 50 años optaron por salir de la Unión Europea, mientras que los jóvenes optaron por quedarse. Y eso ha ocasionado un gran enojo por parte de la gente joven, porque ellos son mucho más cosmopolitas, estudian en Europa, viajan mucho, tienen amigos en Europa y ven en esta situación un aislamiento total. Estas son islas y van a ser mucho más islas todavía como consecuencia de esta situación. E inclusive en algunas entrevistas que han sido publicadas y transmitidas por televisión después del voto, hay gente que votó a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ha empezado a mostrar su arrepentimiento por haberlo hecho, porque no pensaban que el resultado iba a ser como fue. Lamentablemente ya no hay que dar marcha, ya no puede darse marcha atrás. Mencionabas Escocia, efectivamente. Escocia votó abrumadoramente a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, más del 60% de los votos. Y ellos siempre han sido europeístas. Por consiguiente, Nicola Sturgeon, la ministra principal de Escocia, ha dicho que ella quiere iniciar los procesos legales para un nuevo referéndum para ellos integrarse a la Unión Europea como país independiente. Ahora, Javier, entre las reacciones que se han producido, hay hasta quien ha propuesto, pues, evidentemente que no creo que esto se plantee, pero es parte de las reacciones. Hay quien ha propuesto que Londres se separe del resto del Reino Unido, dado que en Londres, en la capital, digamos que el permanecer ganó por un porcentaje importante. Efectivamente, hay gente que está circulando una petición online por internet en la cual se está pidiendo al flamante alcalde de Londres, Khan, que es laborista, que se separe Londres, porque Londres, al igual que Escocia, votó de manera abrumadora a favor de quedarse en la Unión Europea por razones muy lógicas. Es una ciudad multicultural, con mucho aporte de la Unión Europea, con la City de Londres, el centro financiero uno de los centros financieros más importantes del mundo y de Europa, y ellos consideran que es sumamente injusto que la capital británica, que se ha comprometido tanto con la Unión Europea, sufra las consecuencias de una decisión de la cual la capital británica, como digo, Londres, no es responsable. Resulta un tanto difícil pensar que esto va a ocurrir, pero el hecho de que haya gente que quiere esta separación significa que esto ha causado un verdadero terremoto y hay resquebrajaduras en el Reino Unido con respecto a la decisión que han tomado la mayoría de divorciarse de la Unión Europea. Javier, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros estos minutos. Gracias por actualizarnos en lo que definitivamente es una de las noticias más importantes que se ha producido en las últimas semanas. Buenas noches para ti. Buenas noches.